¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tercer día del ciclo de conferencias de astronomía astrofísica del grupo denominado Aigokeros Oruro. Eh, Algunos de los objetivos presentes que busca como objetivo nuestro club es el promover y difundir el interés por la astronomía en nuestro departamento, contribuir al aprendizaje de astronomía astrofísica en la ciudad de Oruro, ampliando de esta forma el razonamiento lógico y crítico de los estudiantes, tanto colegiales y universitarios. Crear una ficción que ocupe el tiempo libre o de ocio, tan importante en nuestra sociedad. Realizar una labor social de divulgación en la cultura científica y organizar diversas actividades enfocadas principalmente a la divulgación didáctica de la astronomía y astrofísica a nivel no profesional. Hoy tenemos como invitado especial lo que es el doctor Sui Oporto Almaraz, que es docente de la carrera de física de la Universidad Mayor de San Andrés e investigador del planetario Max Scherz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alejandra, me parece que estaba hablando. Sí, estoy bien, gracias. Muchas gracias al Club iCoqueros por la invitación. Y bueno, eso. Sí. Am, Me indican, por favor, para cuándo comenzar o si hay algo más que hay que comentar antes de empezar. Claro que sí, doctor. Como en este tercer día de conferencia tenemos el tema de lo que es el tiempo, curvo y gravedad, en lo cual Ujú. el doctor nos hará la exposición correspondiente para tener más conocimiento sobre el tema. Adelante, doctor. Ok, gracias. Am, entonces voy a buscar la presentación que está aquí. No la veo. A ver. Sí, un segundo, por favor. Entonces, me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, doctor, se puede observar con mucha Ok, claridad. perfecto, muchas gracias. Entonces, en efecto, el título de la charla es Tiempo curvo y gravedad. Y espero eh, convencerles que al final de esta charla ustedes se convenzan un poco de que este fenómeno que nosotros sentimos todos los días, todo el mundo está familiarizado con este fenómeno de la gravedad, porque todos tenemos un peso y todos tenemos a veces que cargar cosas pesadas y tenemos que subir gradas y cosas así. Entonces es una de las, entre comillas, fuerzas que conocemos desde que probablemente hemos nacido. Y el objetivo de esta charla es introducir la idea, ¿no? Tal vez sembrar la curiosidad también de que este fenómeno está asociado eh, con la curvatura, pero del tiempo. ¿Sí? Y seguramente algunos están pensando en la curvatura del espacio, vamos a hablar también de eso, pero en esta ocasión quiero sembrar, digamos, la idea del tiempo curvo. Entonces, voy a comenzar con un poquito de historia. Pude ver la charla de Raymond, que estuvo muy interesante, y él les habló sobre Aristóteles, pero en caso todas las personas no hayan estado el día martes, entonces permítame comenzar con esto. La idea que tenía Aristóteles, que se muestra aquí a la derecha y que vivió en este periodo de tiempo, ¿no? Es de la antigüedad, estamos hablando más de 2000 años. Él tenía, a partir de observaciones de los fenómenos naturales, él propuso, ¿no? Él y su escuela proponían un modelo para explicar varios fenómenos naturales, pero principalmente este que les mencionaba, la gravedad, debido a que es eh, la interacción predominante, ¿no? En el día a día, junto con el fenómeno, con los fenómenos electromagnéticos tal vez.
Entonces, la idea que él tenía es que los cuerpos se mueven hacia lo que él llamó el lugar natural. ¿Eh? Y para elementos como la tierra y el agua, el lugar natural era el centro del universo. ¿Okay? Entonces, en el centro del universo estaba el planeta Tierra, nosotros, y las cosas tenían una tendencia, tierra y agua, a ubicarse en el centro. De ahí que estos objetos caían. Ahora, cuando Aristóteles habla de tierra y agua, eh, no se refiere a la tierra y el agua que nosotros conocemos, ¿no? Eso que está en el piso, el polvo, esas cosas, o eso que sale de las pilas, ¿no? Ellos más pensaban en una especie de tabla periódica de elementos básicos constituido por 5 elementos. 5 elementos porque se conocía que ¿no? Existen 5 poliedros platónicos, que son el octaedro, el cubo, el tetraedro, el dodecaedro y el icosaedro. Entonces, estos son los sólidos platónicos. Y ellos, inspirados en este resultado matemático que es muy, muy elegante, ellos intentaban conectar ese tipo de matemática con la filosofía que ellos tenían, con la concepción del universo que ellos tenían. Entonces ellos pensaron que cada una de estas formas geométricas estaba asociada a un elemento, al aire, a la tierra, al fuego, el éter, que representaba el universo, y el agua. ¿Bien? Entonces, justamente la tierra y el agua eh, tenían un lugar natural en esta descripción de la naturaleza, que era el centro. Entonces, cuando ustedes levantan algo, según Aristóteles, están alejando ese algo, ¿no? Voy a levantar esto de acá, entonces estoy alejando esto del lugar natural, que es el centro, de modo que cuando suelte este objeto va a dirigirse hacia donde debería estar. Esa era la concepción que tenía Aristóteles. ¿Eh? Y ustedes podrán pensar que aquí hay algo de misticismo y todo lo que quieran, pero nada mal, teniendo en cuenta que estamos hablando más de 2000 años, ¿no? 384, 322 antes de Cristo. Tuvieron que pasar muchísimos años, ¿no? Más de 1000 años, 2000 años más o menos, para que se retomara el concepto este de la caída libre. Galileo entra en escena, entra en juego Galileo, y él hace la siguiente afirmación. Esta es la portada del libro que él escribió en esta época. Ese libro es conocido como Diálogos. ¿Eh? Y él afirmaba entonces que en condiciones ideales, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa en ausencia de la resistencia de fricción o resistencia del aire. Bueno, en estas condiciones, la aceleración de un cuerpo en caída libre es independiente de su masa. Esa afirmación Galileo la hizo con base en experimentos, en observaciones. ¿Sí? Antes de él, cualquier afirmación respecto a la naturaleza se hacía con base en la filosofía heredada de Aristóteles. Entonces, por alguna razón, se hacían muy pocos experimentos. O si se hacían, no eran considerados más importantes que el legado de Aristóteles. Eso por cuestiones, ¿no? Eso ya tiene que ver con cuestiones de las sociedades de aquella época. Para entender eso, uno tiene que entender más la componente histórica, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, lo que Galileo hizo y que ahora se hace en los colegios y en las universidades y en todas partes es realizar experimentos y hacer afirmaciones con base en esos resultados y no en otra cosa. Básicamente, preguntarle a la naturaleza y ella responde con el fenómeno, y entonces es a partir de esos resultados que nosotros podemos sacar conclusiones. Bueno, Galileo
ustedes han debido escuchar esa historia de que él dejaba caer objetos desde la torre inclinada y los objetos de diferentes sustancias, por ejemplo, de madera y de plomo, llegaban al suelo al mismo tiempo. Pero para hacer un seguimiento de este fenómeno, es muy difícil hacerlo con caída libre. Incluso ahora es una actividad que no es trivial sin contar con los instrumentos necesarios, porque aceleran muy rápido. Entonces ganan velocidad rápidamente y es difícil saber medir dónde está y en qué momento. Bueno, Galileo se dio cuenta que con un plano inclinado se podía suprimir de algún modo, se podía reducir la componente de la aceleración de la gravedad, y entonces él podía observar ese fenómeno, ¿no? Y él se dio cuenta que era equivalente, no es algo trivial. Entonces él fabricó este plano inclinado, se fabricó un reloj, no habían relojes en aquella época, él fabricó uno para hacer este experimento, y aquí hay unas campanitas. Entonces cuando esa bola cae, hace sonar estas campanas, y vean que las campanas, bueno, aquí por la perspectiva, pareciera que esta está más alejada que esta, pero es un fenómeno de perspectiva, están separadas la misma distancia. Pero cuando soltamos el objeto, escuchamos que las campanas suenan cada vez más seguido. Es porque el objeto está acelerando. ¿Sí? Esta es una réplica que está en el Instituto y Museo de Historia de la Ciencia en Florencia. Entonces, vean eh, vean el salto histórico, ¿no? Estamos dando un salto a 1971. En la misión del Apolo 15, ¿no? Los astronautas de aquella misión quisieron hacer una especie de homenaje a Galileo, porque, bueno, esa nave llegó hasta la Luna gracias a toda la física que fue desarrollada a partir de esos estudios de Galileo. Entonces, no había duda, ¿no?, de lo que afirmaba Galileo, pero este experimento entonces es, si bien para confirmar lo que había hecho Galileo, en realidad es un homenaje también, ¿no? Y un homenaje eh, muy simbólico. Entonces, en este video, el astronauta tiene aquí un martillo, tiene aquí una pluma y la suelta, y suelta esos objetos. Y observa que caen al mismo tiempo. ¿Sí? Es una pluma de un águila y un martillo. En la Luna, la atmósfera es extremadamente rala, es un cuerpo más pequeño, entonces no puede acretar una atmósfera como la Tierra, entonces no hay resistencia del aire. Justamente lo que Galileo afirmaba. Aquí hay otro experimento, permítanme mostrarles también, este video. En este caso, este experimento se hizo en la Tierra, es una bola de boliche y unas plumas grandes, no sé de qué animal serán, y se van a dejar caer primero en un ambiente que tiene aire. Entonces, el resultado de este experimento lo conocemos todas las personas. Las plumas, por así decir, interaccionan más con el aire que la bola de boliche y caen más lento. Pero entonces, en este experimento hecho en la Tierra, es una especie de tubo grande, grande, y van a extraer todo el aire de ese tubo, de modo que van a crear condiciones de vacío. En ese caso, entonces, vean cuál es el resultado. Se deja caer la bola de boliche y la pluma simultáneamente. Esta vez, esta cápsula, este búnker, tubo, no sé cómo llamarle, está en condiciones de vacío, y vemos una vez más cómo Galileo estaba en lo correcto. La pluma y la bola de boliche caen al mismo tiempo. Una cosa agradable de ver, ¿verdad? El salto histórico se da con Newton. El año en que muere Galileo, me parece, aquí no cambié los años, ¿sí? Me equivoqué.
Newton nace en 1642, muere en 1700, no recuerdo. Esto está mal, por si acaso estas fechas, y de hecho aquí debería decir Newton. Ok, me disculpo. ¿Sí? La caída de los cuerpos según Newton entonces. Acá, aquí 1642, aproximadamente 1700, ¿ya? Que es el periodo en el que vivió Sir Isaac Newton. Entonces, si bien Galileo, a partir de observaciones específicas, llegó a la conclusión de que todos los cuerpos aceleran de la misma forma, ¿no? Él no consiguió explicar cuál era cuál era la expresión matemática que nos permitiría calcular ese valor de la aceleración de la gravedad. Es ahí donde Newton introduce el concepto de fuerza e introduce las leyes del movimiento. Entonces, él afirma que la fuerza de gravedad, que aquí está escrita como F sub G, depende del producto de dos masas, es inversamente proporcional al cuadrado y de por medio hay una constante universal, que es la constante gravitacional newtoniana, G sub n, o simplemente constante gravitacional universal. Y en esta ecuación, m representa la masa de uno de los objetos, por ejemplo, del planeta Tierra. M minúscula es la masa de cualquier otro objeto, por ejemplo, la Luna, pero podría ser también una manzana, una mascota, un auto, una escalera, etcétera, etcétera, etcétera. R es la distancia entre el centro de la Tierra y el centro de este objeto. Así este objeto es considerado como, idealmente como una esfera también, entonces es la distancia entre los centros de esas esferas. Y hay algo místico acerca de esta fórmula, místico o esotérico si quieren, y es el hecho de que esta fuerza actúa instantáneamente a distancia y sin necesidad de que exista un contacto entre la Tierra y la Luna. ¿Sí? Entre la Tierra y la Luna, básicamente hay espacio vacío. Entonces, Newton postula que esta fuerza, de alguna forma, que él no pudo explicar, pero que él se dio cuenta que era un detalle importante, ¿sí? Pero se dio cuenta que con el desarrollo de la ciencia como estaba en aquella época, era imposible explicar. Él simplemente tuvo que postular que esta fuerza era así, era una acción a distancia, instantánea. Si ustedes analizan con cuidado esta fórmula, si recuerdan un poco, tengo entendido que hay personas que son entre el público, que están en colegio, que están en la universidad, entonces, y también hay público general, entonces espero que no les moleste mucho si coloco fórmulas. No es para espantar, es en realidad para generar un poco de curiosidad también. Esa es la intención, espero que esté funcionando. Entonces, para una masa fija, por ejemplo, la masa del planeta Tierra, vamos a suponer que estamos calculando F para el planeta Tierra. Esta es una constante, tiene un cierto valor numérico que es el mismo en todas partes. Y este es el radio de la Tierra. Entonces, lo que podemos cambiar aquí es esta masa, que puede ser, como les decía, un auto, una escalera, puede ser un ratón, puede ser un elefante. Entonces, a medida que esta masa aumenta, porque no podemos variar la masa del planeta Tierra, pero sí podemos usar ya sea un elefante o un ratón, a medida que m aumenta, es mayor la fuerza de gravedad. Esa fuerza de gravedad es lo que nosotros llamamos como el peso. ¿Ya? Entonces, un elefante tiene más peso que un ratón. ¿Ya? Porque la fuerza de gravedad jala con mayor intensidad al elefante que al ratón. ¿Ok? Probablemente eso no sea una novedad para nadie,
¿no? Porque como hemos nacido en este planeta y estamos acostumbrados a eso desde muy pequeños, entendemos que, ¿no? Cuando vamos al mercado con una bolsa vacía es fácil ir, pero cuando hay que volver es difícil, porque está lleno de frutas y esas cosas. Pero entonces, ¿no? Si la fuerza de gravedad es mayor para objetos con mayor masa, ¿por qué todos los objetos aceleran de la misma forma? ¿No? ¿Por qué las plumas y la bola de boliche caen al mismo tiempo? ¿No? Si lo piensan un poco, eso es misterioso. ¿Eh? Lo que pasa es que hay otra propiedad que tienen los objetos. Esa propiedad es la inercia. ¿Eh? La masa inercial de los cuerpos, eh, perdón, entonces voy a empezar otra vez. Entonces hay otra propiedad que tienen los cuerpos que se conoce como inercia. ¿Eh? Objetos grandes tienen mucha inercia, objetos pequeños tienen poca inercia. Ojo, no estamos hablando del peso esta vez. Pueden pensar en una, eh, en una habitación que tiene el piso encerado, bien pulido, y colocan un refrigerador y una silla. Entonces van a mover horizontalmente sus objetos. ¿Sí? Va a ser más difícil mover al refrigerador que a la silla. No estamos subiendo o dejando caer los objetos, los estamos moviendo horizontalmente. Entonces no está en juego la gravedad, está en juego la inercia de los objetos. Como siempre, como estamos atados a este planeta, son conceptos que nosotros confundimos, pero ¿por qué no imaginarnos una situación en la que estamos en el espacio, alejados de los planetas, ¿no? Una nave nos ha llevado a una misión justamente para entender mejor la diferencia entre inercia y masa gravitacional. Entonces nos abandona en una región donde aparentemente no hay planetas cerca, o sea, no hay gravedad. Entonces salen de la nave un elefante astronauta, un ratón astronauta y nosotros. Y empujamos esos objetos. Y a pesar de que no hay gravedad, vamos a notar que es más difícil mover al elefante que al ratón, porque el elefante tiene más inercia. Entonces, la inercia es otra propiedad de los objetos. No necesariamente, no tiene por qué ser la misma propiedad que hace un momento hemos visto que tiene que ver con el peso y con la masa gravitacional. Entonces, ¿por qué los objetos, por qué la aceleración de los cuerpos es independiente de la masa? Porque resulta que estas dos propiedades, la masa inercial, es igual a la masa gravitacional. ¿Bien? Si no fuesen iguales, entonces objetos más pesados o más livianos caerían de forma diferente. ¿Cómo puede ser posible esto? Es decir, ¿cómo Newton explicaba esto? Él ya se dio cuenta de esto en aquella época. Bueno, en aquella época no había cómo explicar esto. Para Newton esto era un accidente o una coincidencia, ¿sí? Y de hecho él pensó que esta coincidencia, que no, porque era una cosa muy afortunada que fuesen iguales. Él realizó varios experimentos intentando descubrir diferencias entre la masa inercial y la masa gravitacional. Y se dio cuenta de que dentro de los experimentos, ¿no?, que él hacía, los experimentos mostraban que eran iguales. Y el experimento que hemos visto de las plumas y la bola de boliche ratifican eso, ¿no? Estas cantidades parecen ser iguales. Entonces, solo para enfatizar, ¿sí? Aparentemente hay dos magnitudes que describen propiedades de un cuerpo, la masa inercial, la masa gravitacional, y resulta que son iguales numéricamente. De ahí que todos los cuerpos aceleran de la misma forma. Entonces, esto, si es una coincidencia o si es, ya sea que es un accidente o una coincidencia, en fin, por encima de todo eso, era un misterio.
Entonces, avanzamos en esta historia. Estamos ya en 1879. Albert Einstein vive en este periodo de tiempo, ¿sí? Y él es el que consigue responder a esta incógnita, ¿sí? Él aparentemente hace algo muy ingenuo, muy inofensivo, ¿sí? Algo que pareciera que no tiene mucha profundidad. Él hace la siguiente afirmación. La masa inercial de los cuerpos, esta propiedad que les decía de el objeto que se resiste a ser empujado, movido, a cambiar de velocidad, es equivalente a la masa gravitacional, ¿no? Según Newton, era igual. Según Einstein, son equivalentes. Ustedes dirán, es un juego de palabras. No exactamente, ¿sí? Porque cuando Einstein afirma que es equivalente, él en realidad está diciendo que es la misma cosa, que no hay dos masas, no hay una masa inercial y una masa gravitacional. Simplemente hay masa. ¿Bien? Son la misma cosa. ¿Qué significa esto? Significa que no es un accidente, no es una coincidencia, ¿no? Es una propiedad de los objetos. Ahora, esta frase que como les decía, ¿no? Puede parecer inofensiva, tal vez no se parece a, a otras afirmaciones más sofisticadas que uno encuentra en la ciencia, ¿no? Bueno, esta frase tiene consecuencias tremendas. Permítanme mostrarles, este es un video extraído de la serie Genio de Nat Geo. Este es de 2017. Es una serie que tiene 10 episodios por temporada y la primera temporada trataba sobre Albert Einstein. Entonces veamos este pequeño video, que son los papeles, los relojes, los bolígrafos, los cuadernos, y observen cómo todos estos objetos caen junto con él al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿por, ¿por qué lo hacen? Ya hemos discutido, ¿verdad? Porque según Newton, la masa inercial es igual a la masa gravitacional. Entonces, si bien una hoja de papel es un objeto con una masa pequeña, no se necesita mucha fuerza, ¿no? La fuerza gravitacional es pequeña y el objeto tiene una inercia pequeña. Albert Einstein tiene una masa mucho mayor, entonces la fuerza gravitacional también es mayor, de modo que hay una compensación y todos los objetos caen con la misma aceleración. Entonces, para él es como si estuviese flotando. Esta sensación de ingravidez, y para nosotros, para la gran mayoría, y yo me incluyo, o sea, somos ajenos a este fenómeno porque estamos siempre pegados a este planeta, ¿no? Y desde que nacemos tenemos esa sensación de peso, ¿no? Eh, Ustedes podrían afirmar, ¿no? Pero es evidente cuando uno cae porque se siente algo raro en el estómago, ¿no? Los que han ido en las montañas rusas, han hecho viajes en avión o simplemente han saltado a una piscina, saben que durante un breve instante se siente algo en el estómago. Bueno, eso es en realidad la sensación biológica de sentir la ausencia de peso. Ustedes están siempre acostumbrados a algo y cuando salen de esa zona, entre comillas, de confort, van a sentir algo diferente. Si ustedes si ustedes siempre usan lentes de sol y de repente se quitan los lentes de sol al mediodía, van a sentir una molestia, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el sol en ustedes es diferente. Simplemente se han acostumbrado a usar gafas de sol todo el tiempo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a sentir siempre nuestro peso. Y esa sensación rara en el estómago es la sensación de ingravidez. Para Newton esto era un accidente, otra vez, ¿no? Disculpen si repito siempre lo mismo, pero son las ideas importantes. Para Albert Einstein no era un accidente, sino que en realidad los objetos simplemente se están
al ser equivalente la masa gravitacional con la masa inercial, en caída libre uno no tiene cómo descubrir que realmente está cayendo, que todos los objetos están quietos, si bien flotando, están quietos. Entonces, a partir de estas reflexiones, ¿no? Albert Einstein estuvo pensando mucho sobre esto, esa idea de la persona en caída libre dentro de un ascensor fue algo que a él le impactó mucho, es una idea que él siempre recordó, o sea, en su autobiografía él menciona eso como un momento muy importante en su vida. Eso fue en 1907, 2 años después de que él postulara la relatividad especial. Entonces, entra en juego el llamado principio de equivalencia, que más o menos dice así: asumimos la completa equivalencia física entre el campo gravitacional y un correspondiente sistema de referencia acelerado. ¿Bien? Entonces, es el juego inverso, ¿verdad? Si un ascensor que está cayendo puede, entre comillas, hacer desaparecer el campo gravitacional, entonces una nave que está acelerando puede simular la gravedad, ¿no? Tal vez han experimentado este fenómeno en los ascensores que eh, cuando suben, ¿no? Entonces, los primeros instantes en que el ascensor comienza con esa subida, está acelerando y ustedes sienten algo que en realidad es como ganar un poco de peso, ¿no? Si entran al ascensor con una balanza, van a poder ustedes evidenciar que durante un breve instante de tiempo han ganado algunos gramos mientras el ascensor está acelerando hacia arriba. Y cuando descienden, al principio van a ver cómo pierden algunos gramos. Entonces, la imagen física es la siguiente: una nave reposada sobre un planeta. Y ahí dentro los científicos, las científicas hacen experimentos, dejan caer objetos, miden el tiempo, hacen unas medidas, llegan a la conclusión de que los objetos aceleran. Y lanzan objetos de madera, plumas, etcétera, 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 y llegan a la conclusión de que todos los objetos caen con la misma aceleración. Ahora imaginamos una situación similar, solo que no hay ningún planeta, es la nave que como un ascensor está acelerando hacia arriba. Las personas aquí repiten las mismas experiencias y llegan a las mismas conclusiones. ¿Eh? Ellos no pueden distinguir, realizando estos experimentos, si están en un planeta o si están en el espacio exterior, acelerando en un cohete que está acelerando. ¿Sí? Eso es algo que en física se conoce como principio de relatividad. Quiere decir que el campo gravitacional o la aceleración son conceptos relativos. Cuando nos toca enseñar esto por primera vez, y cuando es en persona lo que se está enseñando, siempre uno aprecia en una o muchas personas incredulidad, ¿sí? Una mueca de que algo no está bien con lo que uno está diciendo, ¿verdad? Porque cuando uno está, por ejemplo, en un autobús, sabe que se está moviendo, porque cuando mira por la ventana ve que las cosas se mueven, ¿no? Pero eso es porque tienen una ventana, ¿sí? Si no tuviesen ninguna ventana, es un cohete completamente cerrado. Y realmente ustedes no tienen cómo saber cuál de las situaciones está ocurriendo. Intentan descubrir si realmente están en un planeta o si realmente están acelerando, y lo más que pueden hacer es experimentos, dejar caer cosas y ver si de alguna forma descubren si están en un planeta o si están en una nave. ¿Eh? Para
para estas dos figuras que se muestran aquí, no hay cómo descubrir eso, a menos que tengan equipos extremadamente refinados, ¿no? Que no quiero profundizar en esa parte. Si hay preguntas al respecto, podemos volver sobre eso, ¿sí? Entonces, la segunda idea importante, la que tienen que retener para el resto de la charla, es esa equivalencia que existe entre estar en un sistema que acelera o estar en un planeta. ¿Qué consecuencia tiene esto? Una consecuencia tremenda. Eso significa que el espacio se curva. ¿Bien? Vamos a concentrarnos en esta imagen. Nosotros estamos observando esto desde afuera, ¿sí? Vemos que un rayo de luz ingresa por este orificio y necesariamente ese rayo de luz tiene que impactar en este punto, que está más abajo. ¿Por qué? Porque el cohete está acelerando. La luz se mueve en línea recta, pero como el cohete está subiendo, entonces va a impactar aquí abajo. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que la persona dentro del cohete, que no tiene ventanas, no tiene nada, no sabe que está acelerando, observa? Esa persona ve que la luz entra por aquí y viaja describiendo una curva e impacta en este lugar. Esta persona hizo varios experimentos y como no tiene ventanas, él considera que podría estar sobre un planeta. Entonces él concluye que la gravedad del planeta de alguna forma hace que la luz describa una trayectoria curva. A partir de esa frase que les decía, ¿no? Que puede parecer ingenua, inofensiva, ¿no? Nada sofisticada, y a partir de mucha reflexión, Albert Einstein llega a este resultado. La luz se curva en presencia de campos gravitacionales. Ok, entonces, bueno, ¿cuál es la sorpresa, no? Cuando ustedes lanzan un objeto horizontalmente, este objeto describe una trayectoria parabólica. ¿No será que la luz hace lo mismo? Él pudo haber seguido ese camino, ¿no? De que de alguna forma la fuerza de gravedad también jala de la luz. Pero él decidió seguir un camino poco ortodoxo, revolucionario, y curiosamente que terminó siendo correcto. Él afirmó que en realidad no es que la fuerza está jalando de la luz, sino que el planeta está curvando el espacio y la luz se mueve siguiendo una trayectoria curva sobre ese espacio curvo. Hay otra consecuencia. También Albert Einstein pensó en qué es lo que le pasa a los relojes. Seguramente ustedes en colegio, en los primeros años de la universidad, en los cursos de Física 1, o bien, si es que ni uno ni otro, pero ustedes saben que cuando arrojan un objeto hacia arriba, el objeto sube, se frena y alcanza una altura máxima y luego retorna. ¿Eh? ¿Quién está frenando al objeto? Bueno, según Newton, la fuerza de gravedad. Entonces lo que Einstein hizo fue imaginar qué pasa si disparamos no un objeto, sino un rayo de luz. Entonces el objeto, si uno compara con estas piedras, ¿no? Con estos objetos que uno arroja, el objeto se está deteniendo debido a que está, por así decir, acumulando energía potencial a expensas de la energía cinética. Entonces, en el punto más alto ha acumulado la máxima energía potencial y entonces, a partir de ahí, retorna. Pero la luz no tiene masa, entonces no podemos escribir una expresión para la energía cinética como lo haríamos para objetos con masa. Lo que ocurre, pero algo tiene que perder, o sea, energía tiene que perder a expensas del campo gravitacional. Entonces, para que la luz pierda energía, entonces tiene que disminuir la frecuencia, lo que se traduce en que un rayo
de luz, que inicialmente era azul, eventualmente podría volverse rojo. ¿Bien? Entonces, cuando la luz escapa de una estrella, debe perder energía, debe cambiar su frecuencia, lo que equivale a que se vuelve más roja. Y lo mismo va a ocurrir con la frecuencia de cualquier otro sistema físico, ¿sí? En particular con la frecuencia de un reloj. Así, el tiempo se dilata en presencia de campos gravitacionales. Dos fenómenos entonces, ¿ven? La curvatura del espacio y la dilatación del tiempo. Si bien aquí estamos mostrando, ¿no?, unas figuras y muchas palabras, lo que Einstein hizo fue en realidad hacer varios cálculos matemáticos, ¿sí?, muy ingeniosos, con mucha intuición, porque él en realidad a estas alturas, ¿no?, del desarrollo de esta teoría, él realmente no sabía lo que estaba buscando, porque no existía la teoría de la relatividad general. Él en realidad la estaba construyendo de cero. Entonces, con mucha creatividad y sin conocer la matemática que realmente él iba a necesitar, estaba extrayendo resultados a partir de la intuición física, de un profundo conocimiento de los principios físicos, ¿ya? Aquí una representación entonces, ¿no?, es ilustrativa. Vemos tres relojes. Los relojes que están más cerca del planeta Tierra se van a retrasar respecto de los relojes que están más alejados, ¿no? Y es aquí donde entramos a la parte principal de la charla. Hay una metáfora, ¿no?, una analogía muy, um, muy sugerente, muy ilustrativa, respecto a la relación que existe entre curvatura y gravedad. Y se trata de esta tela elástica, ¿eh? Aquí también hay una tela elástica, por ejemplo, donde aquí en este punto se coloca un objeto con una masa grande, y entonces vemos que, por ejemplo, esta esfera describe órbitas circulares, debido a que la superficie es curva. Con esta misma analogía, ¿no? Aquí está la tela, este es un taladro que tiene aquí este objeto acoplado, que tiene dos objetos que simulan dos estrellas. Entonces, cuando se hace girar el taladro, se producen estas ondulaciones sobre esta tela, que vean que se parecen muchísimo a las simulaciones numéricas de las ondas gravitacionales, que son las que se realizan con la matemática de la relatividad general. Entonces uno está pues tentado a pensar en la fuerza de gravedad como la curvatura del espacio. Entonces, entendiendo la gravedad, el espacio-tiempo es como una tela elástica. Objetos masivos deforman la tela. Y la tela, entonces ahí, ¿sí?, un estudiante que ha estado atento pide la palabra y dice: deforman la tela porque son jalados hacia abajo ¿por qué cosa? ¿Eh? Y entonces la persona que estaba explicando se frustra un poco, porque la respuesta es: ¿quién está jalando este objeto? La gravedad. Pero no queríamos explicar a la fuerza de gravedad. Entonces, para explicar por qué la tela se curva, igual necesitamos de la gravedad. Este es un modelo que necesita de dos gravedades, si quieren. La gravedad que está jalando de este objeto y la gravedad que intentamos describir por la curvatura de este espacio curvo. Entonces, algo está fallando con esta analogía. Y no es completa. Es decir, es una muy buena analogía, pero en realidad todas las analogías no son más que buenas intenciones de intentar llevar algo sofisticado a un nivel más divulgativo.
pero uno va a perder mucho. Es así, no hay de otra. ¿Eh? Entonces, la curvatura del espacio no es suficiente para explicar la fuerza de gravedad, lo que nosotros entendemos por fuerza de gravedad. Aquí hay una superficie esférica, que puede ser realmente algo que es curvo, por ejemplo, esta esfera que tengo aquí, un globo, si quieren. Entonces vamos a disparar objetos sobre esta superficie esférica y vamos a ver qué trayectorias siguen. Por ejemplo, esto podría ser um, um, una bicicleta que se mueve a 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Y va a describir, se va a mover sobre la superficie curva describiendo esta trayectoria. Ahora, muy cerca de esta bicicleta, vamos a enviar un auto. Esta vez el auto se mueve a 60 kilómetros por hora. Entonces, el tamaño de este vector está dando cuenta de que se está moviendo más rápido, esa es la idea, y va a describir también la misma trayectoria. Si bien lo va a hacer en menos tiempo, describe la misma trayectoria. Entonces, en un espacio curvo, objetos con diferentes velocidades se van a mover a lo largo de la misma curva. Puede que las recorran en menos tiempo o en mayor tiempo, pero se van a mover a lo largo de la misma curva, describiendo una de estas, uno de estos meridianos, si quieren, uno de estos círculos mayores se llama. ¿No? Ajá, pero entonces, con eso que hemos visto hace un momento, ¿no? Guardando esa idea de que si bien las velocidades son diferentes, la trayectoria va a ser la misma, eso no explica el movimiento parabólico. Aquí se está mostrando diferentes movimientos parabólicos. ¿Sí? La única diferencia entre esta curva, ¿no? Son 3 misiles que son disparados con el mismo ángulo, solo que con diferentes velocidades. Entonces ellos describen diferentes parábolas. Eso es algo que sabemos todos, ¿no? Lanzan algo con una velocidad mayor, probablemente llegue más lejos que si lanzasen ese objeto con una velocidad menor. Es una pelota, si quieren, ¿no? Entonces, eh, si patea un niño, llega hasta aquí, si patea un adulto, llega hasta acá. No está ocurriendo esto que pasa en un espacio curvo, ¿no? Son diferentes parábolas. Aquí ambos objetos describen la misma trayectoria curva, si bien en tiempos diferentes. Aquí son definitivamente diferentes trayectorias curvas. Entonces, el espacio curvo no explica el movimiento parabólico. Vamos entonces a reexaminar el movimiento curvo, el fenómeno de la caída libre. Aquí está el experimento que hizo Galileo, esta es la torre inclinada, ¿sí? Se dejan caer los dos objetos, entonces vamos a estudiar esto, pero para estudiar esto vamos a introducir unos diagramas, ¿sí? Vamos a abstraernos de la torre, vamos a quedarnos con una sola persona y vamos a considerar instantáneas de este movimiento. Entonces, esta es la primera instantánea, ¿sí? Aquí está una de las personas, aquí está el objeto, y vamos a llamar a este instante, es una foto, es el t igual a 0. ¿Ok? Hay un micrófono encendido por si acaso. Vamos con la siguiente instantánea. El objeto ha recorrido una pequeña distancia, ha pasado un segundo, al cabo de 2 segundos el objeto recorre una distancia mucho mayor que la que recorrió el primer segundo porque está acelerando. Y finalmente alcanza el suelo y se queda ahí. ¿Eh? Entonces, eso de ahí puede describirse por esta trayectoria curva. Vamos a dibujar entonces aquí al tiempo y aquí al espacio.
Y esta trayectoria es una curva en este espacio versus tiempo, en este espacio-tiempo, si quieren. ¿No? El tiempo el tiempo y el espacio en este diagrama son planos, ¿sí? Forman, si quieren, 90 grados entre sí, y la trayectoria del objeto en caída libre es una curva. Una vez que el objeto alcanza la superficie de la Tierra, recién comienza a describir una línea recta, porque ya no se mueve más. ¿Eh? Ojo, eh, sé que puede ser confuso cuando digo que cuando alcanza el piso y no se mueve más, describe una línea recta. Eso es porque este es el tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes están tomando fotos de la manzana en el piso y siempre va a seguir en el piso. ¿Ok? Vamos ahora a introducir la idea de tiempo curvo. Vamos a doblar el tiempo si quieren. Este es el eje temporal, lo estamos doblando. ¿Bien? Y si hacemos eso, entonces ahora vemos cómo la manzana describe esta trayectoria. ¿Sí? En un espacio y tiempo curvo, la manzana en caída libre describe una línea recta. Y una vez que alcanza el piso, entonces comienza a describir una trayectoria curva. La persona que ha estado siempre en el piso esperando que la manzana caiga, en realidad no está describiendo una línea recta, está describiendo una línea curva también. Entonces, los objetos en caída libre en realidad estarían describiendo trayectorias en línea recta. Cualquier objeto en caída libre describiría una de estas líneas rectas. De ahí que la bola de boliche y las plumas caen al mismo tiempo. Realmente no hay una fuerza de gravedad. Lo que ha pasado es que el tiempo se ha curvado. Entonces, ambos objetos describen una trayectoria en línea recta. Muy similar a lo que está pasando acá. ¿Sí? Muy similar a lo que está pasando acá, solo que esta vez no estamos pensando solamente en espacio curvo, sino en tiempo curvo. ¿Ok? Entonces, comparen. Espacio y tiempo plano. La manzana describe una trayectoria curva y luego una línea recta. Espacio y tiempo curvo. La manzana describe una trayectoria en línea recta y luego una trayectoria curva. Es un poco difícil entender este diagrama de acá, porque ¿no? Alguien que ha estado atento en todo momento a la charla podría levantar la mano y decir, pero esa es una hoja de papel plana, ¿no? Y si bien usted ha dibujado aquí una curva, sigue siendo algo que lo puedo colocar sobre mi escritorio, no es curvo realmente. ¿Eh? Entonces aquí hay una actividad que se puede realizar si ustedes están en la universidad, ¿no? Pueden usar para que ustedes aprendan, pero también pueden usar para enseñar, si están en colegios, si hay profesores, profesoras aquí presentes en el público, les, es una actividad que podrían introducir en clase. ¿Sí? Esta actividad, por si acaso, tengo que dar aquí esta referencia, es una actividad que está contenida en una guía que se llama Revoluciones en la Ciencia. Es una guía que está en español y que fue escrita, que fue desarrollada, hecha por el Perimeter Institute y el ICTP Safer. ¿No? Al final de la charla voy a darles los links y todo eso. ¿Eh? Entonces voy a dejar de compartir un momento y voy a mostrarles aquí, espero que se vea bien. Esta es una superficie esférica. A ver, necesito... Oh, ¿dónde está? Un segundo, un segundo. Ya. Entonces, aquí está la superficie. Este es una es de una lámpara. Aquí va un foco. Usted tenía esto. Entonces, es una superficie esférica. Tenemos la parte de encima. ¿Eh? Estas cintas adhesivas que, eh, que están aquí, esta blanca y esta negra, son
son lo más parecido a una línea recta sobre una superficie curva. ¿Sí? Son superficies curvas. Vean cómo esa línea negra no es recta, ¿sí? Pero es curva porque tenemos aquí un espacio de 3 dimensiones. Pero hagan de cuenta que aquí hay una hormiga que lo único que hace es seguir a sus antenas, no sé si tiene nariz, o ustedes que están siguiendo a su nariz, y lo que van a hacer es describir una línea recta, o lo más parecido a una línea recta. En matemática estas líneas se llaman geodésicas. ¿Okay? Aquí otro ejemplo de una geodésica, ¿sí? Esta es una cinta adhesiva que si ustedes la despegan, van a ver que es recta, ¿sí? Y aquí un ejemplo de algo que no es una geodésica. ¿Eh? Entonces, vean que aquí ha sobrado pedazos de la cinta adhesiva. Aquí no, aquí la cinta adhesiva está colocada sin ninguna arruga. Si ustedes despegan esto, van a ver que es algo recto y se acomoda fácilmente a una hoja de papel plana. Pero si ustedes despegan esto e intentan colocar sobre una hoja de papel plana, van a ver que no es posible. O sea, hay partes que quedan suspendidas. Porque esto sí es una línea curva en este espacio curvo. Okay. Complicado el concepto, lo es, pero es lo que es. ¿Sí? Tenemos que vivir con esa idea. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta analogía? Piensen en esta línea negra como el espacio y piensen en esto como el tiempo curvo. Ok, aquí también el espacio es curvo. Se puede hacer con conos, con cilindros, con conos, quiero decir, con el cilindro no funciona. En ese caso, esto va a ser una línea recta, ¿sí? Pero para este ejemplo, que es una esferita, entonces tanto el espacio como el tiempo se están curvando. Esta línea de acá es otra línea recta, ¿sí? Y vean que cuando alcanza esta parte de acá, se mueve en esta otra línea curva. ¿Sí? Voy a colocar aquí tengo una cinta. Esta es una cinta, ¿eh? Ustedes pueden acomodar esto sobre una superficie plana. Aquí está la cinta. ¿Ven? Entonces es una línea recta. ¿Ven? Es una línea recta. No es una curva. Y no se puede deformar, ¿no? O sea, si es que quiero deformarla, se van a formar estos pliegues. Entonces, cuando coloco la cinta sin deformarla, sin generar pliegues sobre la esfera, descubrimos que es una forma de construir estas famosas geodésicas. Esa es una línea, entre comillas, recta sobre una superficie esférica. Cualquier otra curva, por ejemplo esta de acá, ¿sí? Vean que no va a poder, se forma ese pliegue, no está en contacto con la esfera. Y eso no es una geodésica. Esto sí. Entonces, ese gráfico que les mostraba, ¿no? Este es el espacio, este lugar está más alto que este otro punto, este es el nivel del suelo, este es el punto más alto de la torre, la manzana se deja caer y la manzana describe una línea recta sobre la superficie curva. Esa entonces es la idea de este gráfico, ¿eh? Una forma de interpretar esto de acá con una analogía que ustedes mismos pueden convencerse de eso, con, con un mapa mundi, ¿no? Con un globo por último. Bien, entonces ahí estaban las ideas, ¿no? A Albert Einstein se le metió en la cabeza de que la gravedad se podía describir con un espacio-tiempo puro. Y a partir de ahí empezó una carrera contra el tiempo, o no sé, una cruzada por encontrar la teoría definitiva que describía la dinámica del campo gravitacional. Tuvieron que pasar 10 años para que él consiga aprender una matemática que él no conocía, una matemática que era que se manejaba únicamente en el círculo de la matemática pura,
no formaba parte de la física, y él escribió entonces estas ecuaciones, ¿sí? Una vez más, la intención de estas ecuaciones no voy a explicar, no es para eso que las estoy escribiendo, pero me parece interesante que ustedes puedan verlas, ¿no? Y, y que de alguna forma se entienda ese proceso del pensamiento, ¿no? Que ha ocurrido históricamente hasta llegar a este conjunto de ecuaciones. ¿Eh? Entonces, esta ecuación tiene dos lados. Tenemos el lado derecho, que representa el contenido de materia. Aquí están planetas, aquí están péndulos, personas, rayos de luz, en fin, estrellas, lo que ustedes quieran, cualquier cuerpo material que ustedes quieran estudiar, el Sol, por ejemplo, y del lado izquierdo está la geometría del espacio-tiempo. Entonces, el Sol va a deformar la geometría del espacio-tiempo. ¿De qué manera? Descrita por esta ecuación de acá. ¿Sí? Este es un objeto que se llama el tensor de Einstein, que, en fin, una larga historia para llegar hasta acá, pero curiosamente lleva la letra G, que es de geometría. Entonces, pueden entender así, ¿no? La materia le dice al espacio cómo curvarse, al espacio-tiempo. Y hay una ecuación más, ¿eh? Que reemplaza a la segunda ley de Newton. Entonces aquí está la aceleración de los cuerpos. Vean que del lado derecho no hay fuerzas, en realidad hay un objeto aquí descrito justamente por la geometría. Entonces, en ese sentido, si bien la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo debe moverse sobre este espacio curvo. Entonces, es de ida y es de vuelta. Entonces, esta forma de explicar las ecuaciones de campo de la relatividad general es debida a John Archibald Wheeler, que es un físico estadounidense muy famoso, ¿no? Que muy famoso por justamente encontrar maneras muy didácticas de exponer conceptos muy difíciles. Él, entre otras cosas, es la persona que acuñó el término agujero negro, ¿sí? Que estoy seguro que muchas personas aquí saben de lo que se trata. Entonces, para terminar, ya para concluir esta charla, ¿eh? En ausencia de fuerzas externas, los objetos se mueven en líneas rectas. ¿Sí? Los objetos masivos curvan el espacio-tiempo. No existe fuerza de gravedad. Acuérdense, ¿no? Hemos hecho el experimento sobre la superficie, son solamente líneas rectas. Es la geometría que reemplaza al concepto de fuerza. No existe fuerza de gravedad, solo objetos que por inercia se mueven en un espacio-tiempo curvo, describiendo lo más parecido a una línea recta, que son geodésicas. La curvatura del tiempo explica el fenómeno cotidiano de caída libre, ¿no? Entonces, están limpiando la mesa y se cae un libro. ¿Por qué se ha caído el libro? No porque el espacio está curvo, sino porque el tiempo está curvo. ¿Ok? Ese es el mensaje final. Entonces, ¿qué explica la curvatura del espacio y el tiempo juntos? Bueno, explica fenómenos eh, eh, novedosos, ¿no? Que la teoría de Newton no puede explicar, como es el caso de la órbita de Mercurio, ¿no? Raymond quedó en su exposición en esta parte, así que de alguna forma estamos conectando con esa charla. La órbita de Mercurio, que tiene hay una precesión de esta órbita que no podía ser explicada con la teoría newtoniana, o si podía ser explicada, la explicación era un tanto sofisticada, exigía nuevos planetas, ¿no? Si es que uno quería dejar intacto a Newton, digamos, ¿no? Entonces, hay un nuevo planeta, ahí está Vulcano,
pero está muy cerca del Sol y no podemos ver. Entonces, explica la órbita de Mercurio-Newton, sí, con algo que no podemos ver, que es un planeta que está muy cerca del Sol. Pero con la teoría de Einstein, esta órbita es perfectamente explicable. Es un fenómeno que básicamente requiere además de la curvatura del espacio. El desvío de la luz, ese fenómeno que hemos visto casi al principio y que también se ha observado experimentalmente, también está descrito por la curvatura del espacio y el tiempo. Y finalmente, las ondas gravitacionales. Entonces, aquí les muestro el desenlace de este cómic, ¿sí? Entendiendo a la gravedad. El espacio-tiempo es como una tela elástica. Objetos masivos deforman la tela y, entonces interrumpe el estudiante, deforman la tela porque son jalados hacia abajo. ¿Por qué cosa? La frustración de la persona que está explicando. El espacio-tiempo es como este conjunto de ecuaciones y cualquier analogía solo puede ser una aproximación. Y obviamente el estudiante, la estudiante se aburre. ¿Eh? Ok, eso es todo entonces. Aquí están las referencias que les había mencionado. Las tengo en un texto, voy a copiarlas por el chat. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por el tema expuesto y haber compartido muchos de sus conocimientos con nosotros con este ciclo de conferencias, ¿no? Ahora vamos por algunas preguntas que tuvieran o algunas dudas, ¿no, compañeros? Pueden escribir en el chat general para hacer algunas consultas al doctor. Bueno, llegó una pregunta al chat. La pregunta dice, Exactamente, doctor. en Eh, la teoría de la relatividad general, ¿cuál es el papel de la métrica? Ujú. Bueno, puedo dar una respuesta muy superficial, ¿no? Porque justamente si es que intento desarrollar, tendría que escribir cosas parecidas a lo que está acá, pero voy a intentar dar una respuesta muy genérica y que por lo menos consiga dar una idea de lo que es la métrica. Cuando, cuando estudiamos una superficie curva, tienen que hacerse de la idea de que están atrapados en esta superficie curva. Una de las cosas más difíciles cuando uno ve estos diagramas es que están sumergidos, si quieren, en la tercera dimensión. Entonces, ustedes saben que pueden salir de la superficie de esto o ingresar. ¿Eh? Por ejemplo, si aquí hubiese una hormiga, la hormiga podría intentar saltar y escapar de acá, ¿no? Pero estamos hablando del espacio-tiempo, es decir, no hay nada más allá de ese espacio-tiempo. No van a poder salir. Es como si realmente fuesen dibujos con marcador sobre esta superficie. Ese dibujo que yo haga aquí con un marcador no va a poder escapar. Va a ser una caricatura atrapada en esta superficie esférica. ¿Eh? Entonces, qué es lo que tendrían que hacer esos seres bidimensionales para estudiar la geometría de su espacio? Tendrían que dibujar líneas rectas, como estas de acá. ¿Sí? Tendrían que trazar triángulos, por ejemplo. Este es un triángulo. Y medir los ángulos internos. En este caso, por ejemplo, la suma de los ángulos va a ser mayor que 180. Es una superficie curva. Pueden hacer ustedes la prueba, ¿sí?
y van a convencerse de que en realidad aquí, solamente aquí hay 90 grados. Entonces aquí y aquí se superan esos 90 grados. Imagínense el triángulo más extremo que ustedes puedan imaginar, uno que va hasta que desde el Ecuador va hasta el Polo Norte, aquí hay 90 grados, y luego del Polo Norte baja otra vez hasta el Ecuador. En cada uno de esos vértices hay 90 grados. ¿Sí? Entonces ya se ha superado los 180 que uno esperaría encontrar en la geometría plana. Ok, entonces los triángulos, ¿no? El teorema de Pitágoras no funciona aquí. Hay que reemplazar, hay que generalizar. Es ahí donde se introduce lo que se conoce el elemento de línea, y ese elemento de línea se construye a partir de un objeto geométrico que se llama métrica. Entonces es, si quieren, un conjunto de funciones que nos están diciendo si la superficie es una esfera, si es la superficie de un huevo, si es la superficie de un cono, etcétera, etcétera. La métrica entonces tiene la información de qué tipo de superficie curva estamos utilizando acá. Entonces, en la relatividad general, ¿no? Dada una superficie curva, la métrica nos está diciendo qué tipo de superficie curva es. Ok, todo bien. Pero la relatividad general es una teoría dinámica. Entonces, ese objeto puede deformarse como si fuese en realidad una superficie curva deformable, ¿no? Entonces, aquí podrían poner un objeto masivo, entonces se va a formar aquí una especie de hendidura, si quieren. Así que esa métrica no es estática, es dinámica. Piensen ustedes, tal vez ustedes, y ahí esta analogía es útil. Ahora sí creo que esta analogía nos puede ayudar. Entonces, vean ustedes cómo esta superficie, ¿sí? No se queda estática, se forman estas ondulaciones que se están propagando, ¿sí? Entonces es una situación dinámica, ¿eh? Entonces la métrica cambia con el tiempo, cambia si ustedes están cerca del Sol, la métrica va a tener una cierta forma. Si están cerca de la Tierra, la métrica va a ser parecida, pero por así decir, va con una curvatura menor, porque la Tierra tiene una masa menor. Entonces, en la teoría de la relatividad general, la métrica es lo más parecido al objeto dinámico. Lo puedo comparar, por ejemplo, con los campos eléctricos y magnéticos, si es que han tenido un curso de electromagnetismo. Y si no, puedo compararlo con la posición de una partícula, ¿no? La posición de una partícula en función del tiempo puede cambiar, es dinámica. De igual forma, la métrica del espacio-tiempo puede cambiar, es dinámica, dependiendo qué es lo que le pasa a, a las fuentes que están en ese espacio-tiempo. Bueno, eso es lo que se me ocurre, ¿no? Hay más preguntas, voy a leer, hay varias. Le dejo a usted que escoja las preguntas, que las lea. Entonces, adelante, por favor. Está bien, doctor. Tenemos una segunda pregunta, la que es de la señorita Angeli, que es, si estoy en un camión que avanza un poco rápido y estando en el camión salto, ¿me voy a chocar con la parte de atrás del camión o voy a seguir avanzando junto con el camión? Sí, entonces, todo depende de si el camión está, se está moviendo con una velocidad constante. Vamos a suponer que el camión se está moviendo con una velocidad constante. Entonces usted salta y se va a mover junto con el camión. Y cuando llegue al piso, o sea, va a alcanzar una cierta altura y cuando llegue al piso, va a llegar al mismo punto de donde partió, ¿eh? No sé si les ha pasado, pero están yendo en un autobús, están todos sentados y el autobús pasa por un bache y todos salen disparados hacia arriba, pero caen en el mismo asiento, ¿verdad? No han aparecido al frente, a menos que el camión frene, pero sí. Si el camión pasa ese bache manteniendo la velocidad horizontal, entonces van a saltar y van a caer en el mismo asiento. O sea, para alguien que está afuera,
han descrito un movimiento parabólico. Para ustedes que están dentro, están describiendo un movimiento de subir y bajar. Es lo que les pasa en la Tierra. Ahora mismo salten, donde sea que estén, y van a caer en el mismo lugar, a pesar de que la Tierra se está moviendo. Primero que está girando y luego que está orbitando alrededor del Sol. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué conocimientos matemáticos son necesarios para un curso de relatividad especial y en general? Sí, entonces es una buena pregunta. Les había comentado, ¿no? Desde que se le metió en la cabeza la idea de un espacio-tiempo curvo a Albert Einstein, eso fue aquí dice 2000, obviamente, me equivoqué, es 1917. Entonces pasaron 10 años, ¿okay? Porque él tuvo que aprender una nueva matemática. Si uno sigue una carrera eh, científica, entonces probablemente lleve los cursos de cálculo. Esos cursos de cálculo se llevan en 2 años, si son 4 cálculos. A esos 2 años hay que sumarle otros 2 años de cursos de física matemática. Entonces, ya van 4 años. Con esos 4 años, uno puede comenzar a estudiar esta matemática. Entonces, ¿qué se lleva en esos 2 años que siguen a los cálculos y a las álgebras en realidad? No solo cálculos, sino álgebras también. Se lleva cálculo tensorial, se llama, ¿no? Y eso requiere de un cierto entrenamiento, ¿sí? Entonces, yo estimo que se necesitan entre 2 a 4 años de entrenamiento y la matemática comienza con álgebra 1, con álgebra, luego sigue con álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, y con todo eso tiene que hacer un curso de cálculo tensorial y geometría diferencial. Entonces está listo para estudiar la relatividad general. Muchas gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta en la cual está planteada por la señorita Daniela Flores. Si en algún momento la curvatura del espacio o el tiempo llega a ser muy grande, ¿qué consecuencias puede tener? Sí, bueno, los casos extremos son los agujeros negros. Entonces tiene una curvatura espacial tan grande, ¿no? Que se forma lo que se conoce como un horizonte de eventos. Si uno examina la matemática, resulta que el espacio y el tiempo se intercambian, por así decir, ¿sí? Entonces, la flecha temporal apunta hacia el centro del agujero negro debido a la intensa curvatura. Es como, a veces lo comparo un poco al efecto este de las brújulas y un campo magnético. Entonces, ustedes tienen un campo magnético y colocan brújulas, ¿no? Las agujas de estas brújulas se curvan debido a la presencia del campo magnético. Entonces, en relatividad general, eh, que, se introduce el concepto de cono de luz, ¿sí? Que no sé cómo explicar eso ahora, pero la flecha temporal, como si fuese una brújula, se va a curvar hacia el centro de estos objetos que tienen una tremenda masa y por lo tanto una tremenda curvatura. Entonces, al inclinarse la flecha temporal hacia el centro de estos agujeros negros, la consecuencia es que el futuro de una persona que atraviese una cierta, que se encuentra a una cierta distancia crítica de este objeto masivo, va a estar en el centro de ese agujero negro. Seguramente ustedes han visto algunas películas, dibujos animados, no sé, historietas, lo que sea, en la que, ¿no? Hay un agujero negro y puede destruir todo. Entonces, los personajes principales
ingresan o se aproximan mucho a este agujero negro y para escapar encienden los motores de sus naves en la otra dirección, ¿no? Como si quisiesen escapar de un remolino, más o menos, algo que les está succionando. Pero, pero en la naturaleza, si ustedes atraviesan esa región crítica, conocida como el horizonte de eventos, por más que aceleren los cohetes, no importa cuánto lo hagan, su futuro va a estar en el centro de ese agujero negro, porque se ha torcido la línea del tiempo, se ha curvado esa flecha del tiempo hacia el centro de ese agujero negro. Y encender los motores no hace más que acortar su existencia, porque van a llegar más rápido al centro. Lo mejor sería apagar los motores y reflexionar sobre su vida, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta que está formulada por el joven Fernando Gutiérrez. ¿La gravedad sería una fuerza o una curvatura espacio-tiempo o ambas? La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. No es una fuerza. Es ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una trayectoria recta, ¿sí? Esta es una trayectoria recta en este espacio curvo, ¿sí? Una hormiga que sigue esta trayectoria no está sujeta a ninguna fuerza, simplemente su espacio se ha curvado, su espacio-tiempo está curvo y es así que llega al nivel del piso, ¿no? No porque alguien le esté jalando. ¿Quién está jalando a este objeto? Nadie, ¿no? Está caminando, por así decir, en el espacio-tiempo. Eso sí, importante es que en esta analogía ustedes tengan en cuenta que esto no es solo curvatura espacial, es curvatura espacio y tiempo, ¿no? Entonces, en este espacio-tiempo, libre de toda fuerza, va a alcanzar el nivel del piso. Entonces, no es una fuerza, es curvatura. Muchas gracias por la pregunta respondida, doctor. Y como última pregunta tenemos que está formulada por Jaime Rojas Aguirre. Buenas tardes, doctor. Muchas felicidades por su ponencia. Consulta. ¿Se puede decir que el tiempo también está en función a la aceleración de la rotación de la Tierra? O sea, si va un objeto en el sentido del giro de la Tierra, el tiempo disminuye. ¿Y qué ocurre si va en sentido contrario? Uh -huh. Uy, es buena pregunta. A ver, déjenme pensar, por favor. Hay dos efectos relacionados con la dilatación del tiempo. Uno de ellos es la dilatación del tiempo consecuencia de la relatividad especial. La otra es la dilatación del tiempo debido a una consecuencia de la relatividad general. En el primer caso, en la relatividad especial, un objeto que se mueve respecto de otro, ¿no? Hay un movimiento relativo. Pueden pensar en una persona que está en la terminal de buses y otra que está en un bus. Entonces, para la persona que está en el bus, respecto de la persona que está en tierra, el tiempo pasa más lento, ¿no? Pero es recíproco. Para la persona que está en el bus, la persona que está en tierra eh, experimenta un paso del tiempo más lento. Por eso es relativo. ¿Cómo ellos pueden saber realmente quién se estaba moviendo cuando el bus frena? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos movimientos. Este es acelerado. Es entonces que la persona que desciende del bus es más joven. Esto se exagera un poco con un viaje espacial. O sea, se suele ilustrar este concepto que se conoce como la paradoja de los gemelos,
en la que en lugar de un bus es una nave espacial, y son dos hermanos gemelos. Uno de ellos se sube al cohete, viaja a una estrella lejana a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, retorna, y la persona que viaja del cohete es mucho más joven que la persona que se quedó en tierra, ¿no? Eran dos gemelos. Ese experimento se hizo con relojes atómicos. Un reloj atómico se subió al avión, el otro se quedó en tierra, dio una vuelta al planeta Tierra. Cuando regresó a la superficie, resulta que era un poquito más joven que el reloj que se quedó en tierra. Eso se ha hecho experimentalmente. El otro fenómeno de dilatación del tiempo que les comenté en esta charla es debido a el campo gravitacional. Entonces, cerca de un campo gravitacional, los relojes se atrasan debido a la curvatura del tiempo. ¿Okay? Entonces, hay dos fenómenos que hay que considerar. Vamos a suponer un objeto que está en la superficie de la Tierra y que se mueve con la Tierra, ¿no? O sea, yo en este momento estoy sentado y estoy moviéndome junto con la Tierra. Entonces, yo estoy experimentando una dilatación del tiempo debido a que estoy sobre la superficie de la Tierra y debido a que estoy moviéndome en movimiento circular. Si ahora enciendo unos cohetes para moverme en la otra dirección en la que se está moviendo el planeta Tierra, entonces experimentaría los mismos dos fenómenos, ¿sí? Solo que me estaría moviendo en la otra dirección. De modo que para mí es la Tierra la que se está moviendo, ¿verdad? Si entendí bien la pregunta. Y si no, Marcelo podría volver a escribir, así le estoy entendiendo. Entonces, sería lo mismo. Eso es lo que puedo responder. Porque la aceleración va a ser la misma, pero en la otra dirección, ¿no? O sea, tengo que moverme, estoy acelerando, tengo una aceleración centrípeta porque estoy sobre la superficie de la Tierra. Entonces, si me muevo en la otra dirección, entonces, si me muevo en dirección contraria, va a depender de la magnitud de la aceleración, ¿no? Va a depender de la magnitud de la aceleración. Pero si me muevo en la dirección contraria, con la misma aceleración centrípeta, entonces es lo mismo. Y si me muevo más rápido, bueno, el efecto va a ser mayor. Si entendí bien la pregunta que hizo Marcelo, esa es la respuesta. Sí, Marcelo también pregunta, ¿no? Si las flechas, no entiendo muy bien lo de la flecha psicológica, Marcelo. Podrías, no sé lo que es la flecha psicológica. Buenas noches, doctor. Usted mencionaba lo de que cerca de un agujero negro eh, se tiene de que si estamos ahí, si vamos más al centro del agujero negro, estaríamos yendo al futuro, o sea, adelantando nuestra muerte. ¿Sí? Y eso me refería con respecto a cómo percibimos el paso del tiempo nosotros. Esa era la flecha psicológica. La flecha. Hay una cuestión bien interesante cuando uno cuando uno es expuesto por primera vez a estos fenómenos de dilatación del tiempo. Volvamos al ejemplo de los hermanos gemelos y uno que se sube al cohete, ¿no? La persona que está en el cohete, cuando retorne, va a ser más joven que el hermano que se quedó en el planeta Tierra. Pero la persona que estaba en el cohete no va a entrar en un estado de suspensión, de suspensión animada, ¿no? O sea, él no va a moverse en cámara lenta, él va a desayunar, va a leer el periódico, porque todos los átomos, sus células, todo se está moviendo, eh, todo el tiempo se está dilatando para él, y entonces es imposible que él perciba esta dilatación del tiempo. Es como si ustedes quisiesen medir la distancia, ¿no? Hagan de cuenta que tienen una regla metálica, ¿sí? Y cuando se calienta, esa regla se está dilatando, ¿sí? Si solamente ustedes tienen esa regla, no podrían descubrir que se ha dilatado, tendrían que compararla con otra regla, ¿verdad? Entonces, esa persona que está en el cohete, todo dentro del cohete se está
está experimentando esta dilatación del tiempo y solo cuando vuelve al planeta Tierra, para su sorpresa, descubre que para él pasó menos tiempo, pero él no percibe eso como una ralentización de, de sus procesos biológicos y por lo tanto tampoco va a percibir una ralentización psicológica. ¿Ok? Eso. Entonces, la persona que está dentro del agujero negro, bueno, si no es destruido por el agujero negro, porque hay otras fuerzas que podrían destruirlo, pero mientras no sea destruido, simplemente él va a estar en una situación de que se está acercando al centro y probablemente sepa, ¿no? Si es que ha hecho los cálculos matemáticos, sepa que no tiene otra más que esperar un destino fatídico, ¿no? En el centro del agujero negro. Pero salvo eso, él no va a sentir miedo, tal vez sienta. Eso. Sí, para Alexander, entonces, los agujeros negros se explican, entonces, ¿cómo explicar estos objetos? La relatividad general explica las propiedades de estos objetos y todo eso, el tamaño, en fin. Se necesita relatividad general para explicar a los agujeros negros. Mauricio también me mandó un mensaje directo, voy a aprovechar de responderle. Si el movimiento de la Tierra se detuviera, el tiempo también se vería afectado. Eh, como les digo, eso uno tiene que comparar, ¿no? O sea, para nosotros el tiempo, eh, en este momento, por el simple hecho de estar en la superficie de la Tierra, ¿no? Estamos experimentando esta dilatación del tiempo, pero no la sentimos, ¿no? Hay que compararla. Entonces, si la Tierra se estuviese deteniendo, habría que comparar ese efecto con los relojes que están fuera de la Tierra, que no se han detenido. Y sí va a haber una diferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular esa diferencia? No sé, desconozco, pero sí habría una diferencia. ¿Ok? Creo que son todas esas las preguntas, doctor. Ujú. Más bien agradecerle por haber sido partícipe de este ciclo de conferencias organizado por el Club Aigoqueros. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros, con los miembros del club y con personas en general que quieren aprender de lo que es, ¿no? Esta interesante área, ¿no? Lo que es la astronomía, la astrofísica, esta ciencia que es tan hermosa. Cedo la palabra a lo que es el presidente del club, Leo Amusquiva. Adelante, por favor, Leo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Muchas gracias, María. Doctor, una vez más, agradecerle también, como decía mi compañera María, por darnos ese tiempo, por darse ese tiempo justamente para que nosotros podamos aprender más lo que es la gravedad y la curvatura y demás, ¿no? Es un tema muy interesante, muy completo y la verdad que yo creo que para todos, y me incluyo ahí, algunas dudas que tenía ya están resueltas, ¿no? Es algo que yo también tenía desde hace tiempo y no sabía cómo resolverlo y ahora ya está. Así que muchas gracias, doctor. Le hago la entrega de este certificado que con mucho cariño el Club Aigoqueros le está otorgando a usted por su participación como expositor en esta actividad denominada el ciclo de conferencias de astronomía astrofísica verano 2022 con el tema de tiempo, curva y gravedad. Un tema, vuelvo a repetir, muy interesante, doctor. Le mandamos un saludo y un gran abrazo aquí desde Oruro y esperemos contar con su participación para futuras actividades que hagamos, ¿no? Felicidades, doctor. Muchas gracias. Bueno, Leo, a ti, a todo tu equipo, a todas las personas del club Aigoqueros, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Les animo a que continúen con esas actividades. Es una labor sumamente importante, muy necesaria en nuestra sociedad y para mí es casi una obligación apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, a ustedes las felicidades y sigan adelante mientras se pueda, mientras dé el tiempo, mientras den los recursos, sigan adelante. Y muchas gracias también por el certificado.
Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí vamos a ir con lo que es, ¿no? El sorteo de los premios que se va a sortear esta noche, que son 3 libros de 3 libros que se va a sortear, que es un libro de Boson de High, un libro de Olimpiadas y un libro de la teoría del todo. Ahora sí les comparto pantalla, por favor. Esos son los premios que se van a dar en esta noche. Ay, van a disculpar. Los Olimpiadas de Física, el libro que es uno de los premios, y el libro de El bosón de High y la teoría del todo. Ahora sí realizamos lo que es el sorteo. Disculpe, ayer he ganado un libro y hasta ahora no me han dicho nada de dónde puedo recoger o algo. Sí, buenas tardes. Justamente, Adrianita, te comento que no nos dejaste tu número ayer. Estábamos viendo eso y en el chat no nos llegó el número que tenían que darnos. ¿Nos los podrías dar ahora mismo, por favor, por el chat? Y a los demás también, hoy día en la noche, a los que no se les mandó mensajes, se les va a mandar al privado. A los demás ya se les mandó. Ya, por favor. Ajá, sí, es que he tenido una falla de internet y se ha salido, pero había mandado. Oh, está bien, entonces, mándalo otra vez, por favor. Sin embargo, te hemos anotado aquí, está el premio que tú ganaste, que era Historia del Tiempo, ¿no? Entonces, no te preocupes, te vamos a otorgar toda la información para que puedas recoger el libro. Solo danos tu número, por favor, por interno, por el chat. Muchas gracias. Ahora sí vamos a realizar lo que es el sorteo. Como ven, esta es la ruletita donde aquí están todos sus nombres de todos los que están participando en el día de hoy en la conferencia. Voy a girar y voy a escoger a un ganador. Carlos Segura Gandarillas. Carlos, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Bueno, seguimos con el siguiente, entonces. Va a ser 2 al agua y un ganador, por favor. Mil disculpas. Kimberly Tania Echenique Flores, al agua. Y este es el ganador, por favor, atentos. Ingeniero Sonilda Clemente Álvarez, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Ingeniera Sonilda Clemente Álvarez, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Al agua en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, por favor, entonces es el ganador. Daniel Álvaro González Han, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Daniel Álvaro González Janco, al agua en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, por favor. Stephanie Lisbeth Mamani Guanaco, ¿se encuentra? Stephanie Lisbeth Mamani Guanaco, ¿se encuentra en la reunión? Al agua en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, entonces.
Moisés Mamani Barco, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Moisés Mamani Barco, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Me comentan que ya ganó. Entonces, el siguiente, por favor. Ubaldina Alejandra Cáceres Vilca, ¿se encuentra en la reunión? Ubaldina Alejandra Cáceres Vilca, ¿se encuentra en la reunión? Si se encuentra en la reunión, ¿puede encender su micrófono, por favor? O al menos dejar su número en el chat, por favor. Sí, Hola, Ubaldina. sí, ¿Cómo estás? Buenas noches. Eres ganadora del premio. sí me encuentro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Podrías poner tu número en el chat, por favor? Ganaste lo que es un libro de Books on the High. Muchas felicidades. Ya tenemos a nuestra primera ganadora de la noche. Bueno, ahora vamos a sortear el segundo premio, lo que es un libro de Olimpiadas. Ya saben la modalidad, 2 al agua, el tercero es el ganador. Vamos con el primero. Andrea Patricia Martínez Flores al agua. Abigail Coraito Bando al agua. Aliaga Nogales Edwin Agustín, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Sí, me encuentro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y felicidades. Buenas noches. Te ganaste el segundo premio, lo que es un libro de Olimpiadas. Puedes escribir tu número en el chat, por favor, para comunicarnos contigo después de la reunión, por favor. Ya Muchas está bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Muchas felicidades. Ya tenemos los 2 premios ganadores. Ahora vamos por el tercer premio, que es un libro de la teoría del todo. William Huancas Salinas al agua. Wendy Céspedes Peñafiel al agua. Atentos, por favor, este es el ganador. Ávila Montoya Juan Guillermo, ¿se encuentra en la reunión? Ávila Montoya. Hola, sí, buenas Oh, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas felicidades. Eres el ganador del tercer premio, lo que es un libro de la teoría del todo. Ah, no, ya ganaste, ¿no? Me acabaron Sí, de comentar que ya jugaste, sí, ¿no? ayer. Ujú. Bueno, mil disculpas, entonces vamos con el Sí, siguiente. no se preocupe. Jonathan Andrés Gutiérrez Sempertegui, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Jonathan Andrés Gutiérrez Sempertegui, al agua en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, por favor. Iván Ernesto Leche Campos, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Iván Ernesto Leque Campos, ¿se encuentra en la reunión, por favor? Al agua en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, por favor. Alejandra Julia Yavi Nicolás, ¿se encuentra en la reunión, por favor?
Alejandra, Julia y Yavi Nicolás se encuentra. Halago en 5, 4, 3, 2, 1. El siguiente, por favor. Alexander Mamani Padilla. Alexander Mamani Padilla, por favor, se encuentra en la reunión. Buenas noches, sí, me encuentro Oh, aquí. ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas felicidades. Eres ganador del tercer premio, lo que es un libro de la teoría del todo. ¿Puedes poner tu número, por favor, en el chat para comunicarnos contigo internamente después de la reunión? Sí, está bien. Gracias. Listo, muchas gracias. Muchas felicidades, chicos, a los ganadores y les agradezco de haber sido partícipes, ¿no? De lo que fue estas charlas que tuvimos estos días para aprender un poco más, ¿no? Lo que es la astronomía, la astrofísica, este campo tan inmenso y tan grande, lo que es la ciencia. Muchísimas gracias, chicos. Y ya saben, el Club Aigóquero siempre con las puertas abiertas para todos. Ya. Muchas gracias, María, por darnos la ruleta, por hacernos participar en estos juegos. Ya estamos tomando sus números de cada uno de ustedes. Y bueno, entonces para concluir esta actividad, agradecer nuevamente a todos por entrar el día de hoy y por estar con nosotros presentes estos 3 días. Agradecer también a nuestros expositores, desde universitarios hasta el doctor, ¿no? A Rivaldo, agradecer a John, agradecer al doctor Sui. Entonces, muchas gracias también por apoyarnos con esta actividad y también agradecer a nuestros tutores que nos están acompañando día y noche, que están codo a codo con nosotros para realizar estas actividades, al ingeniero Marcial Arequipa y al ingeniero Javier Velasco, que son docentes de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Muchas gracias también a todas aquellas familias que nos están ayudando con los premios, a los ingenieros también, a incluso padres de familia, tanto del club y todo lo que es Aigóqueros, ¿no? Así que me despido de ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta la próxima.